Hola, buenos días. Mi nombre es Jaime Segovia Chamorro. Soy académico en la Universidad de Valparaíso, de la Facultad de Ontología, y junto con mi coautora María Guerra Zúñiga, del Departamento de Salud Pública de la Escuela de Medicina, queremos presentarle este trabajo titulado Reemplazando lecturas dirigidas con presentaciones estilo pecha-cucha. A modo de introducción les puedo contar de que esta innovación que estamos presentando hoy día está basada un poco en el contexto que nos está dando la pandemia del COVID, principalmente porque con todas estas adecuaciones curriculares que se han tenido que hacer por la docencia remota de emergencia, dado que no se pueden hacer clases presenciales, no se puede realizar hasta el momento estas atenciones en la carrera de ontología, se han tenido que replantear absolutamente todas las actividades. Entonces, eso ha traído bastante sobrecarga estudiantil por estar viendo mucha teoría, por estar muchas horas frente al computador y por tener en el fondo todas las asignaturas trabajando de un modo más o menos similar, ¿ya? Y esta sobrecarga estudiantil, a pesar de que la dirección de nuestra facultad ha tratado de contener un poco la situación, igual han habido, se ha descrito sobrecarga estudiantil por exceso de trabajo, exceso de horas frente al computador, como ya lo decía. Entonces nuestra asignatura, que se llama periodoncia, tiene bastantes lecturas dirigidas. Entonces, usualmente los estudiantes tienen que leer bastante y en inglés, lo cual no para todo es tan sencillo. Eh, entonces, nosotros queríamos ver una alternativa eh, para bajar un poco esta sobrecarga a través de una forma innovadora de acceder a estas lecturas dirigidas que dan bastantes puntos de vista adicionales a las clases expositivas que uno tradicionalmente hace, ¿ya? Para eso, propusimos realizar presentaciones pecha-cucha para sustituir estas lecturas dirigidas. Estas presentaciones pecha-cucha, si no les suena, son presentaciones que se hacen a nivel mundial, podría decirse que son similares a las presentaciones TED, y viene una onomatopeya japonesa, pecha-cucha, que tiene que ver con el cuchicheo de dos personas. Y las presentaciones pecha-cucha puramente son presentaciones que se hacen en 20 diapositivas solamente, y cada una da 20 segundos máximo. O sea, debería durar 20 segundos justos, para dar un total de una presentación de 6 minutos y 40 segundos. El resultado de esta idea de sintetizar las presentaciones en 6 minutos 40 segundos genera presentaciones que usualmente se describen como ágiles y fluidas, que tienen un potencial visual y narrativo, ya que tienen que ser altamente sintéticas con elementos visuales relevantes para dar una idea a conocer durante un periodo súper acotado de tiempo, ¿ya? Y como dije, están centradas más en representar ideas y conceptos relativamente interesantes, ¿ya? Y se ha visto que en algunas, como con un énfasis educativo, pueden desarrollar habilidades de comunicación oral y multimedia, ¿ya? Y como ustedes ya se estarán imaginando, para realizar una presentación tan acotada de un tema, tienen que ser cuidadosamente planificadas. Cuando uno realiza una presentación pecha-cucha, que puso un ejemplo de una presentación hecha de una estudiante, que está el nombre abajo, hay que estandarizar las diapositivas que se cambian automáticamente cada 20 segundos. Y por otro lado, la presentación tiene que ser altamente visual. Si se dan cuenta, aquí podemos ver que el texto no hay tanta viñeta, hay harta imagen, hay animaciones que se van haciendo. Entonces, eh, en vez de, por ejemplo, leer un artículo, que es lo que nosotros estábamos buscando, eh, la idea es transformar un artículo en un video corto que sea en español y que sea de mejor acceso y que sea más fácil comprenderlo, ya que tiene un filtro ya pasado por algún estudiante, para sustituir esta lectura en inglés que de repente son tediosas, largas y generan bastante complicaciones. Dentro de la literatura, lo que quise poner dos artículos acá. Hay uno que habla de que estas presentaciones tienen la misma efectividad respecto al aprendizaje versus una presentación convencional larga, pero aumenta el compromiso con el contenido y el disfrute del aprendizaje, ya que son más lúdicas.
y que otro artículo, que un estudio de enfermería, habla que especialmente son útiles en tópicos no tan complejos y que puedan desarrollarse en poco tiempo. Y que cuando cada vez que eso se pueda, deberían preferirse por tener un potencial visual y narrativo alto. Entonces, esta idea de hacer presentaciones pechacucha sonaba eh, muy plausible de implementarlo para disminuir quizás esta carga académica que tienen altas los estudiantes en estos tiempos, y por otro lado también dar un poquito de disfrute visual o de goce visual y narrativo. Entonces nuestro objetivo fue identificar la percepción estudiantil del reemplazo de las lecturas dirigidas por las presentaciones pechacucha. En este caso, lo que nosotros planificamos es que cada estudiante, una vez al semestre, le tocara convertir un artículo en una presentación pechacucha. Entonces, este tenía un trabajo bastante grande igual, porque era leer un artículo, sintetizarlo, crear una presentación atractiva, grabarla y compartirlas con los compañeros, ¿ya? Al mismo tiempo era un trabajo bastante grande, pero les tocaba solamente una vez en el semestre y iban a disfrutar todo el resto del semestre de tener la información sintetizada, ¿ya? Bueno, esto se hizo durante todo un semestre en la asignatura de terapéutica periodontal 2, con los contenidos de medicina periodontal. Y luego, al final del semestre, se hizo una evaluación a través de un formulario de Google, en el cual hicimos 2 preguntas respecto a los contenidos, que los tenían que valorar en una escala de Likert de 5 niveles, y los aspectos técnicos del pechacucha. Y adicionalmente habían comentarios abiertos, donde ellos se les preguntaba principalmente qué destacarían, cómo mejorarían la estrategia y si tienen alguna otra propuesta para tratar estos contenidos. Respecto a los resultados, podemos ver que en este caso se ve que los contenidos están bastante bien valorados de las presentaciones pechacucha. Podríamos decir que un 25%, son 25 personas, dijeron que era satisfactorio, un poquito menos bueno, y excelente, pero está todo desde como lo neutral hacia lo positivo. En el aspecto técnico de la grabación podemos ver de que ahí está un poquito más dividido, y ahí vamos a conversar un poquito más adelante respecto a eso. De las preguntas libres hicimos un análisis de contenido breve, y lo dividimos en 3 grandes áreas que son las mismas preguntas. Ya lo primero es lo bueno, ¿qué encontraron bueno? Decían que la mayoría de las presentaciones fueron lúdicas y atractivas, ¿ya? Destacaban bastante que el material estuviese en español, por el tema del acceso y de la comprensión, y destacaban también que se ahorraban de leer un artículo, lo que fue valorado positivamente, eh, diciendo que estos videos eran acotados y resumidos. Y ahí puse una cita, que en el fondo dice que sirve para entender de mejor manera los papers y no tener tanta carga, ya que los videos se resumían bastante bien. Lo mejorable. Los y las estudiantes relataron que el proceso de realización de la presentación pechacucha tomaba bastante tiempo. Entonces, cuando les tocaba, podríamos decir que pierden bastante tiempo realizándolo, pero afortunadamente estaba todo planificado para que les tocara solamente una vez en el semestre, entonces era como un esfuerzo del semestre, ¿ya? Y decían de que lo más que se podía mejorar era el audio de las presentaciones, ya que no todas tenían la misma calidad. Entonces eso dependía mucho, porque habían probablemente algunos computadores que no tenían una entrada muy buena de audio, y quizá otros estudiantes podían grabar con audífonos. Entonces ese fue el gran delta de todas las presentaciones, ya que había mucha variabilidad respecto a la calidad. ¿Sí? Entonces, una observación ahí libre, podríamos decir que hice, en algunas ocasiones no se escuchaba bien el audio, pero de todas formas era entendible. Yo podría añadir también de que, como esto era un poco en contra del tiempo a veces, habían algunas presentaciones que se escuchaba la voz bastante rápido, pero eran solo algunas, en general todas estaban bastante bien. Respecto a las propuestas finales de los estudiantes para esta estrategia de pechacucha, los estudiantes y las estudiantes consideraron que eran muchas presentaciones por clase al momento de estudiar, ya que como eran aproximadamente 54 estudiantes, eran 54 diapositivas, o sea, 54 videos a través del semestre. Entonces,
por lo menos una unidad, no sé, pues eran 16 videos que tenían que ver. Si bien eran cortos, tampoco se realizó una estrategia como para que hicieran resúmenes ni nada de eso, o que si los dejaban para verlo al final, antes de la prueba, obviamente sí iba a ser bastante, ¿ya? Y por otro lado, sugieren añadir un resumen escrito del artículo para el estudio posterior. Pero eso ya es como trabajar doble. En ese caso, quizás sería mejor solo hacer un resumen. La cita textual dice: considero que si bien son una herramienta útil, fueron muchos los pechacucha abarcados para el estudio de esta unidad temática, podrían haber sido menos para poder estudiarlos mejor. ¿Ya? Eso quizás fue un poquito pecado de nosotros, como tratar de que uno lo hiciera cada vez en el semestre, quizás resultaron muchos. Eso se podría mejorar para la siguiente implementación. Como conclusión, puedo decir que la percepción de los estudiantes respecto a reemplazar las lecturas dirigidas de los artículos por presentaciones pechacucha fue favorable. Sin embargo, se debe refinar la estrategia para aprovechar al máximo su potencial. No sé si a ustedes les pasa, pero por lo menos nuestros estudiantes son bastante fanáticos de transcribir todo, entonces se vuelve un poquito sin sentido de repente hacer un video para que no estudien el video, sino que lo transcriban y después estudien de la transcripción del video, entonces es un poco vicioso. Pero en general, los videos quedaron bastante buenos, son bastante lúdicos y facilitan bastante leerte un artículo. Esa era nuestra idea principal, yo creo que funcionó bien. Obviamente hay que afinar el número de presentaciones que se hacen, quizás para la siguiente versión hacer que hagan pechacucha de 2 personas, etcétera, etcétera. Ahí tenemos que ver cómo lo vamos arreglando. Esto es relevante, encuentro yo, compartirlo, porque es una buena forma de bajar un poco la carga de leer tanto y de repente ver un video bastante más entretenido. Acá les dejo, este es un código QR, a pesar que se vea un poco raro, es un código QR donde ustedes, si ponen la fotito en su celular, les va a abrir un link y va a salir una lista de reproducción de YouTube donde van a poder encontrar un par de ejemplos de estos videos pechacucha para que puedan juzgarlos con sus propios ojos. Solo eso, darles las gracias por su interés en esta presentación. Si tienen alguna duda, pueden contactarme al mail que sale ahí, jaime.segovia@b.cl.